Buenos días a todas y a todos, yo soy Fabio Bartoli. Y en un primer momento quiero agradecer, como siempre, a Oscar Yesid por la invitación y a todos los organizadores del Congreso para brindarnos este espacio tan interesante. Es un placer poder estar aquí. Hoy yo voy a hablar de uno de los grandes temas que desde hace miles de años nos convoca. Todo el periodo del cristianismo, básicamente. Con momentos de más, digamos, en donde fue más popular, momentos menos, pero es uno de los grandes temas, la relación entre fe y razón. Y lo quiero hacer de una forma peculiar, considerando que esto es un congreso dedicado a la figura de Santo Tomás. Yo quiero un poquito anclarme a esta figura. Santo Tomás trabajó muchísimo este tema para cotejarlo, compararlo con un filósofo que yo he estudiado tanto, o sea, Kierkegaard. Lo que yo quiero hacer es comparar la relación entre fe y razón en Kierkegaard y Kafka, que es también justamente el título de la ponencia, Fe y razón en Santo Tomás, y no en Kafka, disculpen, en Santo Tomás. Fe y razón en Santo Tomás y Kierkegaard. Se me ocurre Kafka porque he trabajado tanto esta otra relación, disculpen. ¿Qué quiero hacer yo? Cotejarlos porque es útil. Es útil porque me parece que Kierkegaard y Kafka, claro, con dos posturas diferentes, inclusive dos concepciones diferentes de la religión. Kierkegaard de área protestante, Santo Tomás de área católica medieval, pero se ubican en dos momentos candentes de este debate, que es bueno revisar, uno para cotejarlos, en un segundo momento porque esto nos brinda unos elementos para reflexionar también sobre el lenguaje que los dos usan, que me parece interesante revisar un poquito esto. Ahora bien, entonces en un primer momento voy a enfocarme en Santo Tomás, en un segundo momento en Kierkegaard, para revisar esta relación. En un tercer momento hablaré del lenguaje que manejan y que se deriva esta lección de las posturas anteriores. Quiero hacer una precisión. O sea, de Santo Tomás no voy digamos, a profundizar tanto en Santo Tomás no porque no lo merezca, sino porque este es un congreso sobre Santo Tomás, entonces doy bastante por descontado que todo el mundo que nos escucha tenga súper claro lo que voy a decir. Yo brindaré los elementos que me sirven para construir la argumentación y quizá hablaré un poco más de Kierkegaard, un poquito porque lo conozco mejor, pero al mismo tiempo porque supongo que esta parte, por otro lado, sea menos conocida por el auditorio. En cualquier caso, son dos temas que separadamente se han estudiado muchísimo. Ahora, considerando que estamos aquí, cabe mencionar que en 2023, si mal no sé, en 2023, EDTIC, que es el centro de investigación uno de los centros de investigaciones que colabora a organizar el Congreso, publicó Sabiduría Atomista, un libro de Forment, en donde, por ejemplo, este debate allí se reconstruye muy bien, y yo luego lo mencionaré. En el caso de Kierkegaard también hay muchos estudios que hablan de esto, haciendo solo dos ejemplos. El libro Verdad Subjetiva del profesor Guerrero de la Iberoamericana de México y hay una monografía de Kierkegaard, se llama Kierkegaard en italiano, del profesor Rocca en Italia, que ha sido traducida también al español recientemente. Vamos, inicio con Santo Tomás. Santo Tomás obviamente es un pensador medieval y a mí no me parece descabellado decir que una de las claves de lectura de toda esta época cultural desde un punto de vista filosófico teológico sería una constante tentativa de conciliar fe y razón. Es un andamiaje filosófico que se construye paulatinamente, es uno de los grandes problemas que el cristianismo de una encuentra en cuanto empieza a difundirse en el Imperio Romano.
y ha sido un tema trabajado muchísimo. Por ejemplo, uno de los patriarcas, San Agustín, inclusive adentro de su pensamiento se pueden encontrar, ¿no?, momentos en donde pareciese que la razón, en este caso la filosofía, sea la única manera, la única vía que lleva a la conversión. Y ya en otros escritos en donde esto pareciese que ya no es tan así, que San Agustín cambia un poco de idea, diciendo no, en realidad podría ser un obstáculo más bien. Esto luego queda un poco en el debate, pero paulatinamente, a medida que avanza el tiempo, se puede decir que la idea es tratar de conciliar fe y razón, tratar lo más posible que la revelación cristiana logre conciliarse con un planteamiento racional. Seguramente, Santo Tomás es una de las cumbres de este debate, y él es quien logra cristalizar, dejarlo bastante claro. Y en su postura, ¿qué quiere un poquito decir? Quiere decir que efectivamente la fe es racional, o sea, indudablemente, y que más bien la filosofía es propedéutica para llegar a la revelación. Claramente, hay que hacer una distinción, porque filosofía y teología en Santo Tomás se distinguen, porque tienen diferentes procedimientos para adquirir la certeza de la verdad. Sin embargo, ambas proceden de la razón, o sea, las dos tienen como terreno común la razón. Las dos se pueden desarrollar por medio de la razón, y a pesar de que sean dos cosas diferentes, se pueden conciliar. Por como lo entendí yo, en cualquier caso, sí, la filosofía sería como ancilla de la teología, o sea, y de la fe en general. O sea, la fe se tiene que explicar por medio de la razón de la filosofía, pero claramente el objetivo final es de este. Santo Tomás, además, esto no lo plantea, sí, claramente, pero tiene todo un libro que es la famosa Summa contra Gentiles, que es un texto para predicadores que tenían que disputar con no cristianos, o sea, con personas que no compartían su fe. Entonces, el eje argumentativo que allá se desarrolla es un eje argumentativo que, digamos, hace mucho hincapié sobre la racionalidad, pues no había un terreno religioso común sobre que construir un diálogo. Entonces, mientras que el terreno religioso común faltaba, la racionalidad se supone que no, la tiene cada ser humano. Santo Tomás en esto es aristotélico. Entonces, si cada ser humano es racional, yo con esto, a pesar de no compartir un terreno común religioso, puedo argumentar y hacerme entender y ojalá convencer mi interlocutor de la verdad, de la bondad de mi mensaje. O sea, este es un texto donde se ve muy claramente cómo la religión subyace a la fe y que todo el mensaje religioso cristiano se puede siempre argumentar, todos los ejes, todas las cuestiones, todos los problemas se pueden argumentar desde un punto de vista racional, porque la fe es racional. Repito, aquí no me extendo mucho porque es algo que supongo todas las personas que nos escuchan lo tengan súper claro. Entonces, y en el libro, por ejemplo, entre otros, pero yo revisé y me pareció muy bien explicado. En el libro Sabiduría Atomista de Forment, esta reflexión se detalla muy bien. Quien quiera, está de libre descarga. Por el otro lado, aquí estamos en medioevo, la Edad Media. Vamos adelante en el tiempo, pasa el Renacimiento, pasa todo el siglo de las guerras, la Reforma sobre todo, y la Ilustración. Y Kierkegaard escribe ya en la primera mitad del siglo XIX, escribe luego de la Ilustración. Como quiero entenderla aquí la Ilustración, o sea, luego de Hegel. Un momento en donde la razón ha intentado, o sea, ha habido toda una tentativa enorme, extensa de explicar literalmente la fe con la razón. La Ilustración ha criticado muchísimo estas tentativas, todo el tema de la Edad Media. De hecho, la Ilustración
es el momento en donde las personas se inventan el mito de la edad oscura de la Edad Media, ¿no? Medioevo como edad oscura, de ignorancia y superstición. Dice, no, la razón lo que hace es más bien demostrar que la fe es inconciliable con la racionalidad. O sea, si uno, más o menos burdamente, para hacerme entender, ellos ponen esta dicotomía, esta contraposición racional o sea, razón, ciencia, fe y racionalidad. En este debate pareciese que se haya renunciado a esta pretensión. Y no solamente se haya renunciado a la pretensión de demostrar racionalmente la fe, sino que se haya literalmente no solo demostrado la demostración, sino también la conciliación entre fe y razón. La ilustración pareciese que haya dicho no, estas dos cosas, fe y razón, son inconciliables. En este debate se ubica Kierkegaard, que repito, Kierkegaard, mientras que Santo Tomás, pensador cristiano, Kierkegaard es un pensador que se ubica más bien en el área protestante. O sea, el protestantismo, una de las cosas que hace, una de las consecuencias que se derivan de la reforma de Lutero, luterana, es justamente este fuerte énfasis en la interioridad, que en Kierkegaard esto toma un papel fundamental. Y en su caso, cómo esto se desarrolla en relación al tema que nos convoca aquí, que estoy planteando. En un primer caso, en una carta juvenil dice no, plantea la que se conoce, digamos, como la famosa verdad subjetiva, cuando aún antes de plantear, de concebir todo su proyecto filosófico, teológico, si queremos, ¿no? El famoso introducir el cristianismo en la cristiandad, antes dice, no, yo he hecho un gran error, me he enfocado en lo que debo conocer. O sea, esta es un poco una crítica al planteamiento ilustrado, dice, yo no me interesa qué debo conocer, me interesa más bien qué debo hacer. Dice, y la verdad para mí, o sea, yo tengo que buscar conseguir una verdad para vivir y por vivir y para morir, por vivir y morir, ¿no? O sea, para esto. Esto es la verdad que me interesa, no verdades que se conocen, verdades que se viven. Esta verdad tiene que volverse un plan existencial, no tiene que quedarse, critica Hegel, ¿no? Una idea conceptual que nunca se alcanza, sino que la idea que yo encontraré tiene que ser luego mi proyecto de vida. Y su verdad, justamente, luego de unas reflexiones, dice, no, mi verdad es el mensaje cristiano. ¿Cuál es el mensaje cristiano? El ejemplo de Cristo. Pero ¿cuál es el ejemplo de Cristo? No las interpretaciones que se hicieron en 1800 años de cristianismo y lecturas de la Biblia. No, el ejemplo genuino, verdadero de la figura de Cristo. La vida de Cristo tiene que darnos el ejemplo para vivir. Este es el cristianismo que yo busco, esta es la verdad mía, mi verdad, para vivir y para morir. Entonces, desde ahora en adelante yo me dedicaré a este scopo, a este fin. Este fin, además, él dice, lo llama reintroducir el cristianismo en la cristiandad. ¿Por qué? Porque dice, todo el mundo supone ser cristiano, presume ser cristiano. En realidad lo que hacen es mal entender el ejemplo de Jesús, todo eso, el mensaje cristiano lo mal entienden. ¿Por qué? Porque todas las instituciones se encargan de difundir un mensaje que no es, que dicen ser cristiano, pero se está alejando del ejemplo de Jesús, que es el único que nos brinda este mensaje, disculpen la repetición. Por esto yo tengo que volver a introducir el cristianismo en la cristiandad. Sabemos que el ARBA, todo un abanico de una estrategia comunicativa muy compleja para llegar para dar en el clavo con este resultado, pero de esto a mí que me interesa decir una cosa. En un primer momento,
propone la famosa distinción entre estilos de vida. Todo el tema de Kierkegaard es cómo vivo. La existencia está en el eje central. Como vivo, dice, más o menos se puede vivir de tres formas: estilo de vida estético, ético, religioso. Estético sería un estilo de vida movido por el deseo, ético sería un estilo de vida movido por el deber, y el estilo de vida religioso entonces sería el estilo de vida que efectivamente vuelve a considerar a Dios, disculpen, como eje central, dice ponerse delante de Dios. Y entonces, a menudo en contra de los preceptos que me da mi sociedad, yo tengo que ponerme en esta perspectiva y abrazar la religión, digamos así, para entendernos. Y aquí empiezo a introducir un tema que será útil en la última parte de esta breve intervención. Cada estilo de vida lo detalla, lo encarna, digamos así, lo configura con un personaje literario. En el caso del estilo de vida estético tenemos el seductor, que es tanto el Don Giovanni de Mozart, seductor inmediato, como el Johannes el seductor, que es un seductor reflexivo. En el caso de la vida ética, del estilo de vida ético, tenemos al juez de provincia. El juez de provincia, ¿quién es? Es una persona que ocupa un papel público, es un funcionario estatal, se encarga de cumplir con eso como ciudadano. Y además, al mismo tiempo, tiene familia, tiene deberes y cumple con todo. ¿Por qué? Porque así se lo impone la sociedad. Él críticamente dice, eso está bien, y yo voy a cumplir. La tercera figura del estilo de vida religioso es Abraham, el Abraham de la Biblia. ¿Qué dice Kierkegaard? Aquí hace toda una reflexión, dice, miren, Abraham, ¿quién es? Es la persona que, o sea, si lo tomamos, ¿no? Comentando la historia, fingiendo, ¿no? De no saber de qué va, ¿quién es Abraham? La persona que se subió a un monte con su hijo, donato por Dios, el hijo, ¿no? Fue, digamos, un favor de Dios, y que por orden de Dios casi lo va a cuchillar. Kierkegaard dice, claro, esto si lo tomamos con un esquema de pensamiento ético, diría yo, para entendernos burgués, lo que está haciendo es matando a un hijo. No, claro, me lo ordenó Dios, sí, claro, pero racionalmente allá no hay justificación alguna nunca. Kierkegaard dice, la racionalidad nunca te llevaría a matar a un hijo, básicamente. Entonces dice Kierkegaard, Abraham, ¿qué hace? Da el salto de la fe. Abraham no hace un movimiento racional. Cree en Dios no porque tenga las pruebas que Dios existe, que Dios tiene razón. No, cree en Dios dando, o sea, se lanza a la oscuridad, a lo desconocido. Pero para hacer esto es un movimiento absurdo. El salto de la fe es una decisión absurda. No hay manera racional para justificar esto. Dice Kierkegaard. Entonces, el estilo de vida religioso, yo como puedo, digamos, entrar en esta manera de vivir, es justamente cumpliendo un movimiento absurdo, el famoso salto de la fe. Entonces, Kierkegaard lo está planteando al revés de Santo Tomás. Mientras que Santo Tomás dice, no, la fe es racional, Kierkegaard nos está diciendo, no, es el opuesto. La fe, yo puedo empezar a vivir, a volverme un hombre de fe, a vivir religiosamente, cumpliendo un movimiento absurdo. La razón nunca me lleva a esta conclusión. Yo tengo que hacerlo de otra forma. Esta forma. Y absurdo, irracional no en el sentido malo de la palabra. O sea, Kierkegaard no es un irracionalista en el sentido de que piensa que la razón sea algo malo que te arruina la vida. Dice, no. La razón, la filosofía, tiene unos campos en donde es fundamental. El mismo Kierkegaard a menudo en sus obras acude a argumentos racionales y filosóficos para definir un punto, aclarar una cuestión, un concepto, pero dice Kierkegaard,
en contraste con Hegel, que dice que la razón básicamente lo resuelve todo. Kierkegaard dice, no, hay esferas de la vida, en específico el tema de la religión, de la fe, que no se pueden abordar de esta forma. La racionalidad allá no llega, necesito otra cosa, en este caso es un movimiento absurdo. La fe no es racional en este sentido. Aquí, o sea, tenemos esta contraposición entre la postura tomista y la postura kierkegaardiana. Claro, y esto, y aquí ya voy aparte, tiene una diferencia también en el lenguaje que los dos autores manejan, usan a lo largo de sus obras para tratar unos temas específicos. En el caso de Santo Tomás, esta racionalidad implica un uso analógico del lenguaje. Miren, en este caso aquí vuelvo al texto La sabiduría tomista de Forment, estoy citando la página 18. La ayuda mutua entre la razón filosófica y la teológica es una confirmación del principio fundamental tomista de la racionalidad de la fe. El contenido de lo creído es racional, pero supera la limitada razón humana. Se explica así que todo lenguaje referido a lo trascendente, como el que utiliza la metafísica y la teología, debe ser analógico. Gracias al método racional analógico se puede recorrer de algún modo la distancia infinita entre la criatura y su creador. Miren, o sea, esta racionalidad de la fe implica, conlleva un uso específico del lenguaje, o sea, la analogía. Ahora sabemos que aquí en ámbito inicia hispanoamericano, pero en México, con el profesor Beuchot, pero supongo esto ya se ha difundido bastante. Estas intuiciones están a la base de lo que el profesor Beuchot postula como la hermenéutica analógica. Bien. En el caso de Kierkegaard, esto aquí me permito proponerles una reflexión que yo mismo he hecho en otro texto, o sea, en un texto que se llama Kierkegaard y sus figuras literarias, cuya traducción, esto se ha publicado ya en español en un libro, es un capitulito, un texto corto, como artículo, y ahora la traducción al inglés de este texto va a salir en la revista de filosofía práctica y teórica y práctica. Y Kierkegaard, ¿qué lenguaje usa? Kierkegaard, como ya introduje anteriormente, usa abundantemente las figuras literarias para exponer sus puntos, sus visiones del mundo, sus visiones existenciales. Además de varios estilos literarios, Kierkegaard, o sea, abunda en el uso de figuras literarias. Imagínense, en Dinamarca se hizo John Stewart editó con Nunn, editaron un libro sobre Kierkegaard Motives, Literary Motives, o sea, los motivos literarios, los motivos, figuras, se puede entender, o las ideas, algo así. Y tomos en donde se invitaron varios autores, cada autor revisa el uso de las llamo figuras para entendernos, de estas figuras literarias que Kierkegaard a lo largo de su trayectoria, de sus obras, usa, cómo las usa, de dónde las saca y cómo, por qué, cuál es el punto. Las usa muchísimos. Sin embargo, normalmente, tanto esto como los pseudónimos mismos, que al fin y al cabo son otras figuras literarias que él mismo se inventa, normalmente, o por lo menos a veces, solo se consideran como recursos retóricos que Kierkegaard usa para convencer a su público, que claramente sí, un recurso retórico seguramente, pero yo pensaría que esas figuras también se pueden entender como máscaras. Y son máscaras que Kierkegaard usa, introduce en sus razonamientos, en sus textos, porque le permiten abordar unos temas que justamente, repito, siempre en contraste con Hegel, sabemos que el debate Hegel-Kierkegaard es fundamental para entender. Kierkegaard los usa
para abordar unos temas, unas cuestiones que se escaparían a las posibilidades expresivas del lenguaje filosófico conceptual, que básicamente, repito, la misma tónica de la crítica a Hegel, porque Kierkegaard critica la lógica hegeliana, es maravilloso esto, en el papel. Pero aquí no cabe la existencia no hay Aufhebung en la existencia, porque el primer libro de Kierkegaard, o lo uno o lo otro. Si yo escojo una cosa, no escojo otra. Si yo voy por un lado, no voy para el otro. No es cierto que todo se pueda, la traducción, digamos, sintetizar, superar. Es difícil traducir este concepto del alemán. Porque, repito, porque Kierkegaard lo que más se considera importante es la existencia humana. Dice, es claro, debo conocer muchas cosas, sí, pero no es la cosa más importante. Yo tengo que entender qué debo hacer. O sea, los ejemplos prácticos, de alguna forma, es una filosofía práctica, así que los ejemplos prácticos me sirven más de los conceptos teóricos que yo no puedo aplicar a la existencia. Además, porque, ¿qué dice Kierkegaard? Porque el problema es que la existencia cambia mucho más rápidamente de los conceptos, o sea, es difícil que un concepto se aplique a la vida también porque la existencia es un continuo devenir, ¿no? Y en donde hay, repito, en el tema kierkegaardiano, un gran componente, una gran influencia, un gran papel de lo absurdo. ¿No? Sabemos que todo esto luego, junto con Nietzsche, Kierkegaard y Nietzsche dan muchas de las herramientas que luego se desarrollarán en toda la literatura existencial, la filosofía de la existencia o existencialismo, dependiendo de las áreas de los autores del siglo XX. O sea, aquí tenemos muchas herramientas, el tema del absurdo, todo esto lo sacan de aquí, por una parte. Además, estas máscaras, y esto yo es un poquito otro de los temas sobre que quiero hacer énfasis, de que en mi texto que ya les mencioné, trato de explicar, tienen un poquito la misma lógica del lenguaje analógico, que decía el lenguaje analógico, según Forment, me permite recorrer la distancia entre criatura y creador. Y la máscara, desde un punto de vista antropológico, también desde antaño, o sea, desde que tenemos rastro del uso de las máscaras, siempre han tenido esta función, o sea, una manera para conectar lo terrenal y lo divino de alguna forma, ¿no? Antes ya del cristianismo. Pero claro, mientras que se podría decir que el papel de la racionalidad, de la relación fe-racionalidad en Santo Tomás conllevan directamente a un lenguaje analógico, en caso de Kierkegaard, esta irracionalidad que subyace al salto de la fe, irracionalidad en el sentido de movimiento absurdo, sin connotaciones negativas, que pero, o sea, no se puede llegar a esta conclusión por medio de racionalidad, pueden conllevar a otro tipo de lenguaje, que en el caso de Kierkegaard no es total, pero tampoco en el caso de Santo Tomás era cuando se habla de lo trascendente. En el caso de Kierkegaard es cuando se habla de algunos temas existenciales que se escapan a lo conceptual, entonces Kierkegaard maneja un lenguaje, a menudo, no siempre, pero a menudo, un lenguaje que se apoya en las figuras literarias, porque nos permiten las figuras literarias abarcar temas más cercanos a la existencia. Les agradezco mucho la atención. Un saludo.